Muy buenos días a todos, ¿cómo están? A nombre de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, les doy la más cordial bienvenida a este webinar titulado Cuidado de los polinizadores, coexistencia entre agricultura y apicultura. Y a lo largo de esta presentación, pues vamos a abordar diferentes temas, como por ejemplo el contexto de las abejas y la apicultura en México, cuál es la importancia de las abejas en la seguridad alimentaria, y algunos factores que pueden llegar a afectarlas, y también cuáles son algunos de los cultivos que dependen de la polinización. Mi nombre es Viviana Rodríguez, yo soy coordinadora de la Comisión Cuidagro de PROCIT y estaré como auxiliar durante esta presentación. Para quienes nos acompañan por primera vez, a quienes les damos la más cordial bienvenida, en general a todas las personas que amablemente nos acompañan hoy, haré una muy breve presentación de quiénes somos. PROCIT es una asociación sin fines de lucro que representa el 75% de la industria de protección de cultivos. Nuestra misión es impulsar la innovación y el desarrollo científico por una agricultura sustentable. Tenemos un consejo directivo integrado por los representantes de las empresas asociadas que, entre otras cosas, pues impulsan el cumplimiento de los objetivos y la misión de esta asociación. En PROCIT tenemos diferentes comisiones de trabajo, una de ellas es la Comisión Cuidagro, que es el programa de responsabilidad social de la industria de protección de cultivos. Se enfoca desde hace más de 25 años en capacitar a los usuarios de las tecnologías fitosanitarias para que sean empleadas con responsabilidad. Uno de nuestros logros en el 2019 fue que la industria capacitó a más de 70,000 personas a nivel nacional. Nuestros programas de capacitación cuentan con el reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tenemos también la Comisión de Asuntos Regulatorios, que tiene la función de coordinar diferentes acciones y unificar criterios científicos entre la industria y el gobierno para la regulación de los productos de protección de cultivos. Esta área también colabora con el gobierno para plantear diferentes intereses del sector agrícola en diferentes foros internacionales y está muy vinculada con diferentes instituciones de gobierno, principalmente con tres, que son las que nos regulan, que es la SADER a través del SENACICA, la Semarnat y la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. Tenemos también la Comisión de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales, que es un área encargada de generar relaciones de valor con autoridades y diferentes tomadores de decisión para que tomen en cuenta proyectos e iniciativas de la industria, así como en las decisiones de política pública, y pues también contribuye a posicionar al sector de productos fitosanitarios como una industria necesaria y también con responsabilidad social. Tenemos otra área muy importante que es protección de marca y seguridad, que se enfoca principalmente a prevenir el comercio ilegal de agroquímicos a través de una campaña permanente que es Digan no a los insumos agrícolas ilegales, en el cual orientamos al agricultor sobre cómo puede identificar un producto falsificado y el impacto que el comercio ilegal puede tener en la salud del medio ambiente. Tenemos también el servicio de información toxicológica, donde brindamos atención médica especializada gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. También esta área da capacitación a productores y personal médico de unidades hospitalarias. La información que se aborda en estas capacitaciones está enfocada principalmente a la prevención de intoxicaciones. Bueno, por otra parte, los invitamos también a participar o a seguirnos en nuestras redes sociales. Esta presentación estará disponible para ustedes al final de esta sesión, donde podrán ver con mayor detenimiento esta diapositiva. El programa que tenemos preparado el día de hoy consta de 3 partes. La primera es, vamos a tener nuestra presentación de cuidado de los polinizadores, la coexistencia entre agricultura y apicultura. Posteriormente, podremos compartir con ustedes esta presentación exclusiva del Manual de Buenas Prácticas para la Coexistencia entre la Agricultura y la Apicultura, donde tendremos
el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Campeche, que hoy también nos honra con su presencia. Y por último, tendremos la sesión de preguntas y respuestas sobre todo el tema que vamos a ver el día de hoy. Me permito dar la bienvenida al maestro Liborio Carrillo Miranda, quien cuenta con una trayectoria profesional muy destacada, a quien, a nombre de PROCIR y de todas las personas que estamos presentes, agradecemos su disponibilidad y generosidad para compartir su conocimiento con nosotros. También agradecemos la presencia el apoyo de la empresa FMC, que nos ha pues brindado todas las facilidades también para poder realizar este evento virtual. El doctor Liborio tiene pues mucha experiencia. Él es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Cuenta con 42 años de experiencia en el área de apicultura y desarrollo y capacitación de personal técnico apícola. Participa en diversos comités para la revisión de planes y estudios de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. Es responsable del módulo de apicultura de la FES Cuautitlán y profesor definitivo de la asignatura de apicultura. Él ha participado en diferentes comités para la elaboración de normas oficiales, como la del propóleo SAC 003 y proyecto de norma SAC 004 referente a la miel. Maestro Liborio, agradezco de verdad infinitamente su participación y le cedo el espacio para que podamos iniciar con su presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla para que pueda usted iniciar. Muchísimas gracias. Y mientras el maestro se conecta, les doy nuevamente una cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy y quienes se están conectando. Entonces, pues bienvenidos todos, gracias, y recordarles que tenemos hoy una presentación también de un manual que hemos elaborado para ustedes. Y bueno, pues ahora sí, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias también a todos los asistentes a esta plática que voy a presentar sobre el cuidado de los polinizadores, coexistencia entre agricultura y apicultura. Bien, pues bienvenidos todos y vamos a dar inicio a este trabajo. Estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, y bueno, soy el responsable del módulo de apicultura de esta área. Los ejes temáticos los cuales vamos a trabajar para esta presentación son el contexto de las abejas y la agricultura en México, como punto número 1. El punto número 2 va a consistir en la importancia de las abejas en la seguridad alimentaria, que es parte de los que, pues, es el objetivo principal de este trabajo. Vamos a trabajar con los múltiples factores que afectan a las abejas hoy día, y creo que todos los apicultores coincidirán conmigo en este tipo de puntos que voy a hacer hincapié en ellos. Y por último, los cultivos dependientes de la polinización, que en este caso va a haber algunas diferencias, todo depende del investigador, la importancia y el tipo de cultivo al cual nos hacemos referencia. Para dar inicio, en este caso, en el contexto, me gustaría encuadrar primero cuándo surgen las plantas, cuándo surge el polen y cómo es que sabemos de esto. Entonces, ya en información, en este caso paleontológica, se ha encontrado polen fosilizado del periodo devoniano, en este caso que tiene más o menos 400 millones de años, y nosotros vamos a encontrar, o se ha encontrado por los paleontólogos, muestras fósiles de polen. El polen es una estructura, la estructura masculina de los estigmas de la flor, en este caso, que tiene una característica especial, ser altamente resistente, y por tal motivo, una vez en el suelo,
dependiendo si tiene características apropiadas el mismo, se puede fosilizar y entonces nos puede mostrar la antigüedad que tienen este tipo de plantas. Obvio es que como en este momento era cuando las plantas estaban colonizando, digamos que la tierra, pues estas se encontraban en el agua, por ende, el tipo de polinización que realizaban este tipo de estructuras, pues era en el agua. Por eso es que tenemos diferentes tipos de vínculos para poder polinizar plantas, como son el agua, el aire y obviamente después lo que es la polinización por los animales, incluyendo a los insectos, que son los que verdaderamente, digamos que cubren toda esta gama de plantas que hoy día tenemos. Podemos observar, de acuerdo a Ross Herbert y Meyer Ferdinand, y nos marcan que, pues, después de que aparecieron las plantas en este caso Devónico, 350, 400 millones de años, y de que después las plantas colonizaron el continente, el Pangea. Tenemos nosotros que aparecen ya para Pangea, que para el periodo carbonífero, todo lo que serían en este caso insectos. Recordemos que en la naturaleza se aprovechan siempre los recursos que se tienen, y en este caso eran las plantas y en este caso la carne proveniente de otros insectos y de algunos digamos que reptiles antiguos que comenzaron a aparecer en estas épocas en las orillas de los continentes. Vemos que hace 200 millones de años en el Pérmico, pues se da el origen a los órdenes de los insectos modernos. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos nosotros insectos conservados en ámbar, que es en este caso la resina fosilizada de las plantas. En este caso ella guarda el registro fósil de todos los insectos y podemos ver que los insectos del Carbonífero a la fecha pues no han cambiado, prácticamente son los mismos. Nosotros tenemos que entre unos 140 y 60 millones de años aparecen en este caso las órdenes y familias especializadas de insectos. Obviamente ya habían aparecido los himenópteros. Los himenópteros obviamente son todos aquellos insectos que tienen como característica tener alas membranosas. Y estas alas membranosas obviamente les permiten volar. De 60 millones de años a la fecha tenemos no solamente los insectos, sino también el origen de las primeras plantas con flores. Esto, el que hayan aparecido las primeras plantas con flores fue importante porque si antes la única fuente de alimento era el material vegetal que estaba en descomposición y la carne de tanto insectos como reptiles antiguos, ahorita al aparecer las plantas con flores aparecen otros recursos como son el néctar y el polen. Y como todo en la naturaleza, cuando hay una abundancia de un recurso, comienza a haber una selección y entonces estos himenópteros se van especializando. Aquí tenemos un pequeño cuadro que nos muestra de Yanis Ravazzi, un poco cambiado. ¿Por qué razón? Porque obviamente no todo es fijo, van apareciendo nueva información y obviamente estos yo los he venido actualizando. Entonces vean ustedes, el orden de los himenópteros abarca cerca de 160,000 especies estimadas, pero se calcula que existen cerca de unas 200,000 especies. Ahora, los himenópteros dan origen a la superfamilia que son las avispas, las abejas y las hormigas. Estos son en este caso los principales himenópteros que tenemos. De aquí nosotros nos vamos a ir directamente con las abejas. Las avispas y las hormigas no son tema de plática, aunque son enorme el grupo, son de los más antiguos. Tenemos nosotros dentro de las superfamilias de las abejas, de los himenópteros, a coleptidos, alicitidos, andrenidos, melaquilidos. Todos estos, en este caso incluyendo los ápidos eusociales, son himenópteros que de alguna manera se han ido especializando en la naturaleza. Algunos, su especialización es demasiado grande. Si en este caso se relacionan directamente con un tipo de plantas que, por desgracia, si estas en este caso se extinguen, ellos se extinguen junto con ella. Tenemos nosotros por ahí en España que por más que se defienda, desapareció una de las razas de abejas
propias de la región, o sea, quiere decir que todavía tenemos problemas y aunque son abejas, son ápidos que se tienen actualmente, pues van desapareciendo. Algunos de aquí son tan especializados que, por ejemplo, una licitidos especial, ¿por qué? Porque en este caso es el que va y poliniza, por ejemplo, orquídeas. Solamente un tipo de ápido, en este caso, poliniza la orquídea y eso es importante porque si desaparece esta orquídea, desaparece este ápido. Tenemos familias, aquí como por ejemplo como subfamilias tenemos al Apinae, Eglusinae y Bombinae. Aquí es importante porque Bombinae están algunos insectos como son el bumblebee que le llamamos y que se ha especializado en la polinización, por ejemplo, se utiliza para la polinización en cultivos en invernadero. ¿Por qué? Porque tiene una característica especial que a la antera de la flor provoca la salida del polen. No es que salga el polen en forma natural, sino que él, por una vibración muy fuerte, puede lograr esto. Nosotros hoy día estamos investigando cómo polinizar plantas si es que los insectos llegaran a desaparecer, utilizando el aire, el agua y las vibraciones, pero todavía no se logran los resultados que el grupo de los himenópteros de la familia de las abejas viene dando a la fecha. También tenemos como tribus los ápinos y los melipóninos. Aquí es un grupo muy importante porque los melipóninos son abejas nativas. Uno podría creer que los melipónidos existen en cualquier lugar y no. En este caso, los melipóninos son exclusivos de Sudamérica. Hoy día llegan hasta la parte sur del sureste de la República Mexicana, pero antes eran exclusivos de Sudamérica, de África y de Australia. Por cuestiones de evolución, pues obviamente han subido un poco más en lo que sería el continente americano hasta el sureste de México. Después tenemos el género Apis. Y aquí podemos ver que en este género Apis nos aparecen las especies. Ustedes van a encontrar que si investigan en los libros generalmente encuentran únicamente a 4 o 5 especies de ápidos. Pero en realidad investigaciones de especialistas en el área nos indican que no son ni 4 ni 5, son 9. Por eso es que ustedes van a ver que 4 de las últimas especies de abejas las tengo en azul, porque esas no están incluidas dentro de los libros que pudiéramos encontrar nosotros en el mercado. Ahora, de la especie Apis mellifera, a nosotros nos interesa. Hay diversas razas en el planeta, hay más de 30 razas en el planeta, podemos tener una lista muy grande, pero si hablamos de México, pues vamos a guiarnos directamente a las que nosotros tenemos, que son melífica, carniola, caucásica, lingústica y escutelata. ¿De dónde vienen estas razas? Bueno, melífera es propia del continente europeo, se encuentra distribuido entre Inglaterra, lo que es la península de España, ibérica, todo lo que es el núcleo de Europa. Ahora, vean ustedes que tenemos una división de lingústica, cárnica y caucásica, y esto es debido a, en este caso, a la orografía del continente, que las mantuvo durante mucho tiempo, digamos millones de años, en su lugar. Obviamente, hoy día con los viajes, la mercadotecnia y el crecimiento y desarrollo, pues se viaja más fácilmente y también las abejas viajan. Y pues, la otra abeja que nos interesa es la Apis mellifera escutelata. Antes se hablaba de Apis mellifera danzoni al principio, de que se trajo por Wyatt Kerr esta abeja al continente americano, específicamente a Brasil, en Sao Paulo, en 1958, y que se le escapó en 60, pero que definitivamente no fue a danzoni, fue escutelata y la trajo de Sudáfrica directamente. Entonces tenemos estas. Dentro del contexto de la agricultura y de las abejas, debemos de recordar que en América existían trígonas y meliponas, o sea, abejas nativas. En Europa, obviamente, las que les acabo de mostrar como abejas europeas, y en el caso de África, que obviamente se mantuvieron ahí, gracias a la barrera que es el desierto del Sahara, a las abejas africanas. Y tenemos también abejas asiáticas. Una que destaca ahí es la Apis dorsata, que es la abeja gigante. Ahora bien,
Más o menos por 1770 fueron traídas las abejas de lo que sería España al nuevo continente, específicamente en la primera población que se estableció, que fue en Florida. Y después pasaron varios años, pasaron las abejas a Cuba y después en 1800, 1900 más o menos, pasaron las abejas a, en este caso, la península de Yucatán, en donde obviamente una abeja acostumbrada a ciertas condiciones climáticas y que llega a un paraíso en ese momento, pues se desarrolló perfectamente. Esto es, en este caso, para el desarrollo para la producción de cera y la producción de miel, que finalmente fue obstruida debido a que la producción en México era muy alta, en la Nueva España, y competía con los productores apícolas de España, y por tal motivo dejó de tener un atractivo la producción de este tipo de miel, y se quedó nada más como una producción local en la cual los habitantes de la zona fácilmente la adoptaron. Ya existía una apicultura, en este caso, desarrollada por el Imperio Maya, pero en este caso esta apicultura fue desarrollada por las abejas meliponas, en este caso, y pues obviamente era para el aprovechamiento de su miel, que lo conocemos como miel virgen, y de su cera, que tenía mucho uso en hilos y algunos productos textiles. Les muestro aquí toda la familia de himenópteros, pero nada más de dos, en este caso, de las avispas y de las abejas. Y vean aquí cómo en este caso se van dando el número de especies que se pueden tener, tanto de avispas como de abejas. Y se calculaba aquí por 147,198. Esto es una información de Fernández que se publicó en 2015. Ahora, ¿cuál es la importancia de las abejas en la seguridad alimentaria? Lo anterior fue para ubicar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se va dando, en este caso, primero, la evolución de las plantas con los insectos y en las cuales unos se vuelven dependientes de otros? Antes de entrar a hablar este tema, recordemos que si comenzó a haber una exagerada abundancia de néctar y polen como fuente de alimento, pues obviamente en la naturaleza es aprovechado. Y en el caso del grupo de los himenópteros y específicamente de las abejas, pues lo desarrollaron y se volvieron especialistas. Pero algunas se volvieron especialistas y dependientes de un determinado tipo de plantas, y algunas se volvieron especialistas, pero que generalizaron en todas las fuentes de alimento que tienen las plantas, que hablamos del néctar y del polen. En este caso se volvieron vegetarianas, ya no dependían de la comida. Sin embargo, por ejemplo, otras especies como las avispas, ellas dependen, sí, de los azúcares, pero son carnívoras. Tienen que cazar, ya sea las larvas de insectos, cazar insectos, masticarlos, molerlos, eliminarles todas sus vísceras y solamente llevar la carne molida a sus crías para que éstas se alimenten. Ahí hay una dependencia porque en algunas especies, si no llevan comida a la cría, las adultas no se alimentan. Ellas pueden cazar, pueden moler la carne, pero no se pueden alimentar de esta carne directamente. Tienen que tener una dependencia con su propia cría. Entonces, las abejas se volvieron especialistas. Tan es así que en el caso de la agricultura, 1/3 de los alimentos del mundo son polinizados por las abejas. Es muy grande la cantidad. Pero ¿por qué 1/3? Porque recordemos que nosotros, además de utilizar frutos, semillas y en este caso y verduras, nosotros pues obviamente consumimos una gran cantidad de cereales que dependen en este caso de las gramíneas. Las gramíneas no son fuente de alimento para las abejas. Algunas pueden ser fuente de proteína exclusivamente. Por ejemplo, el maíz, su polen es una fuente de proteína de baja calidad, pero tienen proteína. Hay algunas publicaciones en las que dicen que hay maíces que pueden tener cierta cantidad de secreciones de azúcar que pueden ser fuente de alimento también para las abejas. Ahora, 2/3 de las frutas y verduras son polinizadas por insectos. O sea, es una cantidad bastante grande las que dependen. No todas las frutas requieren de insectos para su polinización. Y ahorita les voy a mostrar un cuadro para que veamos el por qué estoy diciendo esto.
Ahora, hay reportes de investigadores de la UNAM en donde identificaron en México que 345 especies de plantas dependen de la polinización por insectos y da un valor de 43,000 millones de pesos, según los investigadores. Algunos reportes, por ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, marcan que la polinización beneficia a la agricultura y que tiene un valor de unos 15,000 millones, no de pesos, de dólares. Sabemos que la cantidad o el valor económico de las abejas es muy, muy grande. Ahora, se benefician 100 cultivos. Por ejemplo, en este caso, frutos que tienen producción de frutos, otros de semillas y fibras como por ejemplo el algodón. Ahora, una sola colmena puede polinizar hasta unas 3,000 flores. De estas plantas que en este caso son polinizadas por las abejas, si tuvieran que polinizarlas el ser humano, una persona podría polinizar, claro, estoy hablando como casi esclavismo, 30 árboles al día, que es un trabajo sumamente pesado y sumamente caro. Hay una información que nos dice que si tuviéramos nosotros que polinizar las plantas, tendría un costo de 90,000 millones de dólares. Esto en Estados Unidos. Imagínense cuánto costaría en México y además no existen el personal con esta capacitación. Ya en China han tenido sus problemas, por ahí hay un artículo y hay una información que indican que al sur de la provincia de Sichuan, pues ya han estado haciendo esto y que obviamente está siendo problemático porque los jóvenes están abandonando el campo, están yendo hacia las grandes ciudades para probar nuevas oportunidades. Ahora, esos son, en este caso, digamos, la importancia que tienen las abejas. Podríamos ser un poco más específicos, pero el tiempo nos comería, así que eso lo dejamos para otro día. Una cuestión que nos interesa mucho y creo que es aquí el punto importante con respecto a las abejas, a los productores apícolas y a los productores agrícolas, es qué es lo que está afectando a las abejas, por qué se están muriendo, qué es lo que pasa. Y tenemos una investigación desarrollada por Guzmán Novoa y lo expresó en una recopilación bibliográfica de todas sus investigaciones, en una edición que se llamó Patología, Diagnóstico y Control de las Principales Enfermedades y Plagas de las Abejas, en el cual pues hace un listado de cuáles son los factores que afectan las abejas. Y uno, sobre todo, es como patógeno la Varroa destructor, que es un vector que transporta virus y bacterias a las abejas directamente, y otro patógeno es la Nosema ceranae o Nosema spp. ¿Por qué? Porque permiten la entrada o el ingreso de otro tipo de enfermedades a las abejas y obviamente esta las afecta, las destruye. Tenemos, por ejemplo, insecticidas. Obviamente es el tema que viene aquí. Todo el mundo, pues, y se ha publicado y lo han dicho, que son los causantes de la baja de inmunidad de las abejas y que ha permitido su muerte, pero no es claro esto. En Europa se manejaron porque se supone que al sembrar, en este caso, maíz y colza, las grandes superficies que estos utilizaban, causaban las máquinas un decapado, quiere decir que había una pérdida del insecticida que se utilizaba para proteger la semilla y que no se la comieran tanto aves o que pudieran defenderse de las plagas de gusanos que afectan las raíces de estas plantas. Entonces, había un problema ahí, pero esto en Europa se prohibió y hubo ciertos movimientos y demás, pero pues los investigadores, sobre todo estamos hablando de unos entomólogos de la Universidad de Penn State, como la doctora Diana Cox o como Mary Ann Fraser, en la cual pues, ellos dicen que es difícil esclarecer porque cuando han tomado muestras del polen, que es donde se supone que van los insecticidas, pues han encontrado que la cantidad de productos que puede tener este polen no es de uno solo. Se han llegado a encontrar hasta 20 productos tóxicos dentro del polen, claro, en pequeñas cantidades que no llegan a matar a las abejas, y que pues no se esclarece fácilmente qué es lo que está pasando. Además,
de que investigaciones que se han desarrollado han mostrado que en lugares en donde no se utilizan insecticidas, se siguen muriendo las abejas. Entonces, quiere decir que no es el insecticida, quiere decir que son otros factores y que es lo importante encontrar cuál es el problema. Ahora bien, una cuestión que sí he platicado, sobre todo en unos conversatorios que hemos tenido aquí en la universidad, es de que algo que nos falta tanto a productores apícolas como a productores agrícolas es capacitación en el uso, en los dos casos, de los productos farmacológicos que se utilizan para el control de diferentes padecimientos, dependiendo de si son para las abejas o para las plantas, porque obviamente si ellos no aplican insecticidas los agricultores a sus plantas, pues pierden su producción y entonces se vuelve incosteable. Entonces, obviamente hay que entender esto y además ver el valor, en este caso, que tiene la producción agrícola y tomando en cuenta que México es un importante exportador de productos frescos. Entonces, pues entendemos las dos situaciones y hay que entender que lo que hay que aprender es a utilizar adecuadamente cualquier tipo de producto químico que beneficie a las plantas y que obviamente que no afecte a las abejas. Tenemos el cambio climático. Aquí sí es difícil, está complicado. Lo hemos oído. Hay un aumento de temperatura en todo el planeta, grados, medio grado o lo que sea, pero a nivel global nos afecta. El derretimiento de los polos, lluvias atípicas, llueve cuando no y luego no llueve cuando debe de llover. El año pasado, todo lo que es en la meseta central, casi no llovió, en algunos lugares llovió en zonas muy localizadas, mucho hasta se inundaron, sobre todo en la cuenca endorreica del Distrito Federal, pero en lo que es los demás alrededor de los estados no llovió. En otros años hemos tenido heladas también fuera de tiempo, en donde han destruido toda la floración. Plantas como el mezquite, que apenas está floreando, lo vimos en Puebla hace 2 años, de repente le cae una helada y se quedan sin flores, en plena floración. Entonces, cambio de temperatura, climático, inundaciones, lluvias atípicas, heladas, todo lo que nos estamos viendo hoy en nuestros días sobre el cambio climático obviamente afecta a las abejas. O no hay polen o no hay néctar. La fragmentación del medio ambiente. Sabemos que hay leyes, hay reglamentos que se tienen, por ejemplo, legislaciones que por desgracia, pues por necesidades, han provocado el cambio del uso de suelo y esto conlleva a que han estado destruyendo reservas ecológicas, se han estado deforestando áreas, los incendios han acabado con múltiples millones de hectáreas de bosques que son fuente de alimento no solo para las abejas. A lo mejor voy a decir algo que algunos no lo van a creer, pero las abejas no están en la lista de animales en extinción. Yo sé que es lo que hemos manejado y lo que hemos dicho, pero vamos a ser conscientes. Si cada año tenemos un censo apícola superior al del año anterior, con un crecimiento de un 3 o más %, pues quiere decir que no estamos en extinción. O sea, las abejas propias que trabajamos nosotros, gracias al trabajo de los apicultores, no se están extinguiendo. Si no fuera por el trabajo de ellos, entonces estaríamos en otra condición. Cada vez que se muere una colmena, y que estamos hablando que es un 25, 30 o 40% de la población apícola en el país, los apicultores se encargan de invertir de sus recursos para recuperar esos cajones y volver a tener el número de colmenas y más de las que tenía inicialmente. Pero eso es a costa de dinero de su bolsillo. Entonces hay que entenderlo. Quienes no están teniendo este mismo apoyo son los himenópteros, en este caso, libres, las abejas, en este caso solitarias, o otro tipo de abejas, como por ejemplo todos los tipos de melipones. Hoy día crece un grupo muy grande, en este caso, de investigadores y de productores de miel virgen, de explotación de himenópteros, que en este caso ellos están recuperándolos y están muy preocupados. Pero definitivamente la destrucción del entorno del medio ambiente y de la desaparición de bosques sí está afectando a las abejas
porque está provocando otro tipo de problemas. Si el apicultor y el agricultor no se capacitan, pues hacemos mal uso de diversos productos químicos, y en este caso, Guzmán, por ahí menciona que pues los acaricidas de uso apícola mal utilizados afectan a las abejas. En México nada más tenemos 2 comerciales y otros que no son, son, digamos, naturales, que no afectan, son orgánicos, timol, y algunos ácidos que se utilizan para el control de la varroa, que si no se utilizan adecuadamente, obviamente afectan. Sobre todo los 2 que estamos hablando, que son permitidos, que son Vivarol y el Apistán. Apicultura migratoria. La abeja es un animal y por ser un animal sufre de estrés. Entonces, esto también afecta a las abejas y como cualquier animal que se estrese, en este caso, se inmunodeprime. Y después que uno se inmunodeprime, pues se puede enfermar de cualquier cosa, sobre todo si por ahí está presente un virus o una bacteria, pues obviamente estas abejas se van a enfermar. En algún momento se decía que en México no había virus. No es que no hubiera virus, lo que pasa es que analizar y detectar virus en las diversas colmenas tiene un costo. Hay proyectos, estamos trabajando con INIFAP, yo estoy trabajando con ella, con una investigadora, y se están detectando virus, pero hasta el momento pues nada más tenemos 4 estados, monitoreados. Sería bueno que después podamos tener apoyo para poder identificar qué otros virus tenemos en todo el país para hacer un mapeo. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, la apicultura migratoria provoca estrés y eso también puede ser una causa de padecer ciertas enfermedades, sobre todo virales. Hablamos de la nutrición deficiente. Si hay una fragmentación del medio ambiente en el cual se está destruyendo para dar lugar a la ganadería o a la agricultura, y se pierden todas las demás fuentes, tanto de néctar como de polen de las abejas, obviamente va a haber una desnutrición, va a haber una nutrición deficiente por el efecto de los monocultivos. Nada más va a ser un solo tipo de néctar, un solo tipo de polen al cual van a tener acceso las abejas, y eso con el tiempo pues nos va a provocar problemas. Cualquier persona que se alimente de una sola cosa se enferma, y las abejas no son la exclusión. Manejo deficiente. Aquí en este caso recordemos que tanto como las buenas prácticas de producción agrícola como las buenas prácticas de producción y de manufactura de la miel son importantes. Un apicultor, para ser certificado, requiere de aplicar perfectamente 3 documentos, que son los manual básico de apicultura, las buenas prácticas o manual de buenas prácticas de producción y el manual de buenas prácticas de manufactura. Hay productores que están certificados y que las manejan perfectamente. Otros no están certificados, pero también las manejan perfectamente. Desgraciadamente, hay apicultores que se manejan mal. Y obviamente son productos que tienen mucho problema, posiblemente pueden venir contaminados, son productos muy riesgosos que a veces desconocemos el beneficio que pueda dar, pero hay que tener cuidado. Se han manejado otros factores como radiaciones, se ha manejado mucho lo de los cultivos transgénicos. La Comunidad Europea le pone muchas trabas a las mieles provenientes de zonas donde hay cultivos transgénicos. Pero recordemos que en el país tenemos un amplio porcentaje de estados, sobre todo del norte y ahora el sureste, que tienen autorización para los cultivos transgénicos, pero parece que por ahí el problema no son los cultivos transgénicos, más bien sería que se conviertan áreas muy grandes en áreas de monocultivo. Para esto, una recomendación, y es algo que se estuvo platicando últimamente en unos foros que estuve participando, es que tendríamos que tener la responsabilidad de regresar en aquellas áreas en donde no hay un cultivo agrícola ni ganadero, pues las plantas nativas de la zona, no meter diversos tipos de plantas o como ni sentirse de, porque esto también tiene problemas. Por ahí en la población mexicana está teniendo problemas de alergias en ciertas temporadas, en ciertos horarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México,
todo el mundo se queja de la rinitis, tienes alergias a salir a la ciudad porque lo que respira le hace daño. No, lo que está pasando es que hay horarios y en ciertas temporadas en las cuales lo que tenemos es una concentración muy alta de polen, en este caso, que es alergeno. Ejemplo, el fresno. El fresno macho, porque hay macho y hembra, tiende a producir polen que provoca alergia. Otro que provoca alergia es, por ejemplo, el trueno árbol. Y también, por ejemplo, no tanto que provoca alergias, pero sí es tóxico, es, por ejemplo, la higuerilla. Tiene otras características, pero es, digamos que tóxico. Entonces, hay que conocer qué es lo que está pasando y lo que debemos de regresar a nuestro hábitat natural de cada una de nuestras zonas es en este caso, las plantas nativas, que eso va a dar una ayuda para que las abejas no se estén alimentando únicamente de monocultivos, sino que tengan otras fuentes de alimentación. Las abejas consumen estos monocultivos porque no tienen de otra. Si no hay más que una fuente de alimento, aunque no les guste, la consumen. Ejemplo, hemos encontrado que las abejas no les gusta el néctar de la alfalfa, pero si no hay otro tipo de comida, se la comen. Yo sé que si una alfalfa está floreando, quiere decir que ya se pasaron del corte. Pero si las abejas encuentran esta fuente, la ocupan, aunque no les guste. Entonces, estas son algunas de las cosas que afectan a las abejas y que tendríamos que retomarlas. ¿Por qué? Porque están afectándolas. Ahora bien, eso es lo que afecta a las abejas. Ahora, ¿qué beneficios se tiene de las abejas con respecto a las plantas? Aquí tenemos un cuadro y si se dan cuenta, hay una línea en la parte superior que dice 0, 0 a 10, 10 a 40, 40 a 90 y 90 a 100. Esto significa el porcentaje de disminución de producción por cada una de estas especies de plantas si no tienen, en este caso, una polinización. Por ejemplo, la piña, la cebolla, la avena, la zanahoria, la papa y la caña de azúcar y el trigo no requieren de polinización. Sin embargo, comenzamos a ver, por ejemplo, en la siguiente columna, chile, papaya, limón, naranja, cacahuate, frijol y linaza. Si estas plantas no son polinizadas, únicamente se llega a tener una disminución en la producción que puede ir de un 0 a un 10%. Quiere decir que tienen una baja dependencia de lo que sería la polinización por cualquier tipo de insecto. Sin embargo, tenemos al café, la soya, algodón, girasol, fresa, berenjena e higos, en donde si no se polinizan, pueden llegar hasta un 40% de baja en la producción. Aquí vemos que ya si nosotros tenemos una producción de un 40% de baja en la producción, pues estamos viendo que puede ser ya no tan tentadora estar dedicándonos a producir este tipo de productos. Entonces veamos cómo sí comenzamos a tener una participación importante. Tenemos, por ejemplo, la siguiente columna, que es almendra, pepino, manzana, aguacate, durazno y frambuesa, en donde si no se polinizan, pueden llegar hasta tener un 90% de baja en la producción. Y la última columna de plano, cacao, vainilla, melón, sandía, calabaza y kiwi, requieren de un 90 a un 100% de su polinización. En este caso, requieren de los polinizadores. Si no se polinizan, no hay producción. Entonces, creo que nosotros debemos de tomar en cuenta que en muchos de los cultivos, la dependencia a los insectos, cualesquiera que sean estos o animales, es muy importante. Esta es una forma en la que se llegan a instalar apiarios en México para que en este caso, pues, polinizar diversos cultivos. Veamos aquí, esto es un cuadro que más que cultivos dependientes de la polinización, es más o menos un cuadro del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, todavía de SAGAR, en el cual podemos ver nosotros que se dedican, todavía pocas, 200,000 más o menos abejas, para diversos cultivos, en este caso como son pepino, melón, aguacate, hortalizas, manzanas, cítricos sobre todo, en los diferentes estados de nuestra República Mexicana, en donde se ve cuál es la participación porcentual.
todavía en México no se da una relevancia a lo que es la polinización por parte de las abejas hacia diversos cultivos. En muchos lugares de la República, pues te permiten poner tus abejas para que tú obtengas el beneficio de la miel y ellos el beneficio de la polinización. Pero recordemos que el beneficio para la agricultura es 10 veces mayor que el beneficio que se obtiene propiamente de las abejas. Entonces es muy alto el beneficio que lleva el campo por la participación de las abejas para la producción de todos estos productos que son de consumo, son productos frescos o productos húmedos que consumimos en nuestro país. Este cuadro obviamente cambia constantemente y el número de colmenas, pero en México todavía no se dará importancia. En Estados Unidos hay productores trashumantes que si no reciben los ingresos por polinización en los diferentes lugares en donde van, por ejemplo, polinización del arántano en Maine y demás, en donde puede ir desde $140 hasta $300 por colmena. O sea, ese tipo de facturas pagan las cuentas de las abejas. Yo he comentado que a veces en la apicultura la miel ya no cubre las facturas, entonces hay que aprovechar otro tipo de recurso. La polinización es muy importante, pero tenemos que seguir creciendo. Les muestro aquí todos los tipos de agentes polinizadores y cuáles son las características de las plantas, en este caso, que son beneficiadas. Pueden ver ahí que hay anemogamia, que es en este caso las plantas que son favorecidas o polinizadas por el aire, hidrogamia, que tienen que ser polinizadas por agua, entogamia, que son polinizadas por insectos, ornitogamia, los que son polinizadas en este caso por aves como son los colibríes, y la quireptorogamia, los quirópteros. En este caso estamos hablando de los murciélagos. Entonces, todos tienen características, todos son importantes para la polinización de estas plantas. Sabemos, por ejemplo, que la agave lo poliniza, en este caso, los murciélagos. Entonces, vemos cómo es importante todo este tipo de conocimientos y cómo se benefician nuestras plantas. Muestro una imagen de lo que sería la polinización anemófila. El polen anemófilo es un polen muy ligerito, muy pequeño. Todo polen, cuando una vez que ha madurado y ha sido liberado por la antera, pues lleva un kit que le llaman pollen kit, que es un kit de alimentación para que sobreviva en el medio ambiente antes de llegar al estigma femenino. En el caso del polen que viaja en el aire, él casi no lleva polen kit, o sea, no lleva alimento. Viaja por el aire hasta llegar a donde están en la zona de las plantas hembras para polinizarlas, y ahora sí que es a la suerte. Comentaba que hay polen, por ejemplo, árboles de pino que están en la salida a la carretera a Puebla, allá por Río Frío, y ahí está el polen de árboles de pino machos, y las hembras se encuentran hasta Toluca. Es increíble, pero hasta allá viaja el polen. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Vean aquí otro ejemplo de la cantidad de polen que se libera, en este caso por una conífera, y que obviamente es liberado hacia el ambiente para que viaje por el aire. Tenemos ejemplos, aquí tienen un colibrí, en este caso tomando néctar de las flores para alimentar. Ellos son muy demandantes. Si no consumen néctar, se mueren por el alto metabolismo que tienen. Tenemos aquí un lepidóptero, en este caso tenemos una mariposa que también es importante. Y obviamente lo que nos trae hoy aquí a esta reunión, las abejas. Pero no solamente las abejas, ella es un representante importante, pero sabemos que todos los himenópteros, en este caso solitarios o de vida libre, pues obviamente también son importantes en nuestro entorno. Bien. Antes de terminar con esto, me gustaría rápidamente, no nos va a llevar gran cosa, vamos a mostrar, voy a compartir con ustedes. No me aparece para el video, perdón,
Sí, doctor. ¿Dónde está su video, doctor? Ya lo... Ay, Sí, está no sé si tenga la liga o, exacto, hay que dejar de aquí está. compartir y luego, ajá. A ver, Entonces, a ver, ahorita le digo si se escucha. ahí está. ¿Se escucha ¿Se escucha? bien? Sí, Perfecto. sí. Back in West Este es un Virginia, ejemplo del the bumblebee o diverse del abejorro, vegetation of the que también es uncultivated areas importante. between Por farmlands ejemplo, desde is home to the 1916 best hubo known una relative of the importación honeybee, de abejorros para the bumblebee. agricultores de invernadero. ¿Por qué? Porque los abejorros, en este caso el bumblebee, pues vean ustedes cómo está visitando a las flores, cómo las está, pues, está buscando el néctar. Obviamente sabemos que pues hay una atracción eléctrica, las flores reflejan la luz ultravioleta que le permite al abejorro, bueno, a las abejas identificarlo. Vean cómo el abejorro Some bumblebee está lleno de populations are polen in en su cuerpo, decline, y esa es la ventaja, a llevar el tragedy polen en since su they are cuerpo among the few poliniza bees el capable of estigma buzz femenino. pollination. Vean ustedes ahí cómo se posa en la This flor. Y technique esa es is la the parte only importante. efficient way to Ahí pollinate vemos las plants like anteras. tomatoes, eggplants, and Observen al blueberries. abejorro. The Vean cómo bumblebee vibra. grabs No the sé si lo flower by notan, the cómo la anthers, florecita vibra. decouples its flight muscles from the wings, Vean, and ahí está el uses them polen. to Vean, shake vean, the está flower abriendo las violently. anteras. Vean cómo la antera, sobre todo la del superior del The lado only way to get the izquierdo, blossom está to soltando dislodge el its polen. pollen. Ahí lo pueden ver, ¿ya ven? Eso es importante. El abejorro está especializado en visitar este tipo de flores, sujetar la antera, hacerla vibrar, y al vibrarla provoca la salida del polen. Obviamente se alimenta del Which the néctar, bumblebees toma el bring polen, back to their y cuando colony. visita otra flor, en este caso lo que está haciendo de ella es The bumblebee. ahí está. Entonces Doctor, lo que tenemos aquí, es ver que por eso son importantes los abejorros en invernaderos. ¿Por qué? Porque nos permiten polinizar a la flor y no se requieren de muchos insectos para que hagan este tipo de trabajo. Las abejas sí son más demandantes. Una sola colmena requiere de 4 a 8 millones de flores por un solo litro de miel. Entonces es una dependencia muy grande para la producción, para el aprovechamiento y para, obviamente, el beneficio de nuestros agricultores. Gracias. ¿Listo? muchas gracias, doctor. Mire, de verdad le agradezco muchísimo la participación. Ha sido de verdad muy, muy interesante todo lo que nos ha venido platicando a lo largo de la presentación. Como yo expresé al inicio de esta sesión, tenemos un programa en el cual acordamos que después de su presentación pondríamos o presentaríamos el manual que PROCIT ha trabajado, ha desarrollado y que amablemente pues estaría la Secretaría de Desarrollo Rural de Campeche acompañándonos para hacer esta presentación. Entonces voy a hacer una pausa con usted, le pido por favor que siga acompañándonos para poder dar este espacio a la persona que nos va a apoyar en esta presentación. Entonces, nada más quisiera corroborar que se encuentra con nosotros Sí, aquí estamos. el médico. Muchísimas gracias. Invitamos a todos, a toda nuestra audiencia que nos siga acompañando. Vamos a hacer esta presentación del manual y posteriormente continuamos con la sesión de preguntas y respuestas para abordar algunas inquietudes o dudas que de hecho, bueno, nos han estado escribiendo. Tenemos ya varias preguntas aquí a las que daremos atención. Entonces, bueno, pues tengo el gusto de presentarles al médico veterinario zootecnista Óscar Romero Rojas. Él es director de apicultura de la Secretaría de Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, quien amablemente nos apoyará para presentar el manual de buenas prácticas para la coexistencia entre la agricultura y la apicultura.
cuyo material pues, es fruto de un trabajo colaborativo que reunió el conocimiento de académicos, productores, apicultores, autoridades regulatorias, asociaciones, entre otros especialistas, para traer una mirada objetiva y práctica de este tema, con el propósito de fomentar el diálogo entre los distintos actores de la cadena agroalimentaria en beneficio de la salud de las abejas. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra al médico Óscar Romero, a quien de verdad agradezco muchísimo, lo mismo que al equipo de la Secretaría de Desarrollo Rural, que amablemente nos ha apoyado en este tema. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra. Médico, muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Viviana. Muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la invitación, ¿verdad?, a Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología AC, para poder presentar este manual de buenas prácticas para la coexistencia entre la agricultura y la apicultura. Todos sus colaboradores, Viviana, Alejandra, Juan Manuel. Yo quiero empezar comentando y felicitar, por supuesto, por el diseño y la gran calidad que ha presentado este manual, por lo amigable que va a hacer que muchos de nosotros que tenemos contacto con gente en el campo, el uso de este manual para poder incidir en un tema muy importante y que siempre nos han demandado, ¿no? La coexistencia precisamente entre los agricultores y los apicultores. Este manual, por supuesto, muy sencillo, en un lenguaje muy entendible y muy amigable, como repito, en cuanto a su diseño y la calidad, para poder ser utilizado por todas las gentes que tenemos contacto en el campo, ¿no? Como ustedes pueden ver, bueno, el manual habla de la importancia de los polinizadores, de los beneficios mutuos, de ese reto dentro de unas décadas que tenemos esta generación nuestra de poder llegar a producir los alimentos que se requieren en el mundo, ¿verdad? Y reto que no vamos a lograr si no hay una coexistencia entre los polinizadores, como ya bien el doctor Liborio lo comentó, y los agricultores. Este documento, ¿verdad?, le da una gran importancia a los polinizadores. Ahí pueden ustedes estar viendo de lo que es la descripción, que bien dijo el doctor Liborio, de los servicios de polinización que requieren las plantas, ¿verdad? Y también de la necesidad de estos cultivos de ser protegidos. Bueno, pues tenemos la necesidad de utilizar estos productos protectores de cultivo, que ahí menciona que la FAO, ¿verdad?, el 40% de estos productos podrían perderse sin la utilización de estos productos. Y bueno, este manual va intencionado a qué es lo que tenemos que hacer tanto agricultores como apicultores para poder hacer realidad esto. Los cultivos, por supuesto, aquí el manual habla de la dependencia, ya el doctor Liborio nos lo especificó, ¿verdad? Los cultivos que son dependientes, los cultivos que son beneficiados y los que de plano no son dependientes, y que ahí tenemos que sacar provecho de esta información, los apicultores, para poder entonces a tener esa coordinación y ese acercamiento con los agricultores, ese acercamiento que tanto trabajo nos ha costado. Y el doctor Liborio pues mencionaba que algunos cultivos son totalmente dependientes, como las almendras de California. Ahí vimos que el 90%, según la tabla que nos presentó, dependen de la polinización, ¿verdad? Pero también el manual nos habla pues de las buenas prácticas que debemos tener y de esa posibilidad de gran coexistencia entre agricultores y los apicultores, ¿verdad? Y eso solamente se va a dar cuando ambas partes sean beneficiarios de esta coexistencia, y la única manera en que se va a poder lograr esto pues es con la comunicación entre estos dos grupos de productores, y ahora sí que tenemos un gran reto los investigadores, los agentes que trabajamos directamente con los productores de ambas partes en el campo, y no nada más agricultores, también los ganaderos tienen que entrar a esta dinámica de poder llevar a cabo esta coexistencia. El manual, como ven, también pues tiene recomendaciones acerca de la localización, la nutrición, la alimentación de las colmenas, los cultivos de temporal, todo esto lo que son las fuentes de alimentación, que si nosotros estamos, por ejemplo, cerca de algún cultivo
y no tenemos otra opción de tener nuestras colmenas en cultivos que no son dependientes, pues tendremos que tener cuidado. Ya vimos que los cultivos no dependientes no son de interés de los agricultores. El que tenga o no tenga abejas, pues no depende de la polinización. Pues ahí tenemos que tener un extremo cuidado en tal vez reubicar nuestros apiarios, o también ponerle barrera de plantas nativas para que nuestras abejas no vayan a esos cultivos, ¿verdad? Los productos, del uso de los productos que tienen que usarse para la protección de los cultivos, que es totalmente fundamental para poder lograr esta coexistencia, ¿verdad? El tema del manejo integrado de los cultivos y el manejo integrado de las plagas, cuando el uso correcto, ¿verdad?, del uso de estos productos deba ser y solamente después de que las técnicas como la preservación de los enemigos naturales de las plagas, por ejemplo, que nuestras trampas, que las feromonas que nosotros lanzamos para poder capturar a estos insectos que llegan a poner sus huevos y que las larvas son las plagas que todo agricultor teme, ¿verdad? O que la rotación de cultivos ya no nos dio resultado. Bueno, pues en el manejo correcto de los agroquímicos, como ya dijo la FAO, para defender casi el 40% de las pérdidas en las cosechas, pues debe ser de una manera responsable. Y el doctor Liborio hablaba de un tema de que es más capacitación. Al principio de la presentación, Viviana nos hablaba de 70,000 personas capacitadas en México en un año, me parece. Yo creo que aquí hay que redoblar esfuerzos para poder aumentar este número de capacitadores y no dar por hecho que a un productor que ya capacitamos, ahí ya le quedó fija esto, ¿no? La capacitación, siento yo, que tiene que ser constante y en ambas direcciones, tanto a agricultores como a apicultores, ¿verdad? De la comunicación del apicultor y del agricultor, pues esto es fundamental para que esto pueda funcionar, y aquí nos corresponde a los extensionistas, a las autoridades que tenemos injerencia directa en las comunidades, poder aterrizar esta estrategia, esta dinámica de que pueda darse esa comunicación entre los apicultores y los agricultores. Y bueno, en el manual se dan las recomendaciones que puede darse para que esto suceda. ¿Sí? También las buenas prácticas agrícolas, que son fundamentales, estos 8 puntos en recomendación, ¿verdad?, para que los cultivos que son dependientes o beneficiados, pueda darse aquí la oportunidad de establecer estas prácticas de protección a las abejas y para las mejoras de nuestras cosechas, ¿no? Y no mucho menos importante, pues por supuesto, las buenas prácticas apícolas, ¿verdad? Con estos 9 puntos que aparecen aquí de estas interesantes recomendaciones que son producto pues de consulta de varios manuales de varios lugares, ¿verdad? Que son también importantes que deban saber los agricultores para que puedan ayudar a esto, a que qué podemos hacer los apicultores y qué podemos hacer los agricultores para poder cuidar a las abejas, pues los agricultores de las cuales voy a ser beneficiado y los apicultores, pues para que yo pueda beneficiar. En el sureste no es el caso como en el norte, de que ya se empieza a cobrar este trabajo de polinización, ¿verdad? Porque en el sureste, pues todavía la agricultura no está todavía manejada en la intensidad que se da en el norte, pero bueno, ante esta necesidad de producción de alimentos que viene en el futuro, seguramente se van a intensificar. Aquí el reto es intensificar las áreas que ya están dedicadas a la agricultura, no abrir más áreas agrícolas, sino que a través de las buenas prácticas agrícolas, apícolas, se pueda elevar la productividad, ¿no? Entonces, este tema de qué puede hacerse para cuidar a los insectos es muy interesante. Y bueno, en resumen, yo aquí puedo comentar de que este documento es un gran documento con una muy, muy buena elaboración en diseño, en el contenido, ¿no? Y será una importante herramienta para lograr que estos objetivos que hemos estado hablando puedan cumplirse, que son la adecuada coexistencia, pues, entre las actividades que se perciben antagónicas de principio, pero pues que se pueden lograr complementando muy bien, y siempre y cuando, repito, resulten beneficiados mutuamente tanto los agricultores como los apicultores, ¿verdad? Pero sobre todo, como dice este documento al principio siempre,
pues buscando la conservación de la biodiversidad y elevando la productividad de los alimentos. ¿Sí? Entonces, este es el gran reto que yo creo que tenemos todos nosotros en los años venideros, ¿verdad? Que lograr. Y bueno, este manual viene a ser una herramienta más, un elemento más que tenemos que aprovechar para poder lograr esta coexistencia entre agricultores y apicultores. Yo estoy seguro de que va a estar disponible para que lo podamos utilizar todos los que estamos interesados en él, ¿verdad? Y pues nuevamente yo agradezco la deferencia de la presentación de este documento que considero valioso para la actividad que tenemos nosotros en el estado de Campeche, ¿verdad? Y agradezco nuevamente a PROCIT la oportunidad de haberme dado para poder presentarlo. Y es tanto y muchísimas gracias por sus atenciones. Al contrario, médico, le agradecemos a usted infinitamente su participación. Pensamos que efectivamente el diálogo y la comunicación y la información basada en ciencia pues siempre van a ayudarnos a tener pues un mejor respaldo para tomar decisiones. Entonces, pues yo agradezco muchísimo su participación, agradezco también a todos los integrantes del equipo de la Secretaría de Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, en particular a usted por su valiosa participación, y le pediría que nos siguiera acompañando. Vamos a volver nuevamente con el maestro Liborio para atender el mayor número de preguntas que sea posible dentro del tiempo que tenemos establecido para esta charla. Doctor Liborio, ¿se encuentra ahí? Sí, claro. Sí, bien. Mire, Adelante. tenemos varias preguntas, entonces, bueno, vamos a abordarlas. Quisiera ver si tenemos disponible este ejercicio que puede ser interesante también. No sé si alcanzan a verlo ahí. Es sobre un ejercicio de votación. Si alguien me confirma si lo puede ver. Doctor Liborio, ¿puede ver Sí. las preguntas? Sí se Bueno, ve. ok. Bueno, pues la idea es, gracias, ya nos están contestando, es como muy entendible, ¿verdad? Entonces hay Sí. un ejercicio aquí que nos dice por qué algunos cultivos no requieren polinización. Entonces, bueno, pues hay aquí algunas respuestas. Si usted las puede ver, doctor Liborio, bueno, pues aquí ¿Sí la estoy viendo? podemos compartir las opiniones o lo que la gente, bueno, pudo comprender acerca de la charla. Entonces, si quisiera darnos algún comentario al respecto. No, creo que se entendió bastante bien porque Ajá. tenemos, en este caso, 400 millones de años de evolución en la vida en este planeta. Bueno, son más, ¿no? 450, pero de las plantas que aparecen en este caso, y creo que perfectamente se entiende que hay plantas muy antiguas, plantas muy recientes, y las plantas más antiguas son las que pues, su polinización sigue siendo la misma, por ejemplo, las que siguen polinizando en el agua. Se entiende perfectamente que hay algunas otras plantas que por su antigüedad, por ejemplo, como son los pinos y los helechos, Sí. su forma de polinización, en el caso de los pinos, es anaerobio, o sea, por el aire. Tienen que viajar muy lejos para encontrar, en este caso, el esperma del macho, el polen, en este caso, el estigma de la hembra para poderla polinizar. Y creo que es interesante. Bien. Algo que voy a comentar aquí, sobre todo porque hay mucha gente y apicultores, es que el polen, por ejemplo, es tan resistente que se dice que soporta hasta 1100 grados de temperatura y que, por ejemplo, la estructura o la quitina, nosotros para poderlo identificar utilizamos pruebas con ácidos muy fuertes, soportan hasta una acidez de un 1%, entonces son estructuras muy resistentes. Yo sé que todo el mundo, por ejemplo, consume polen y dice que es excelente, y sí es cierto, pero nada más la parte que tiene de polen kit. Si uno come polen, así como nos lo comemos, consumimos el polen kit y sale. No lo aprovechamos. Entonces, creo que es importante que la gente vaya capacitándose y aprendiendo que si ellos quieren producir polen y consumir polen, tienen que germinarlo.
igual que se hace con algunas semillas como la alfalfa y otros para consumo humano, que llega a darse este caso. Qué Ok, se interesante. ve, sí. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso del polen, sí está perfecto, me parece muy bueno. Ujú. Bien, mire, tenemos aquí otro, a ver, Perfecto. vamos a, Esa es la 1. sí, vamos a ver. Tenemos aquí otra, otro ejercicio. Si nos ayudan con su participación, los invitamos a que nos den un clic de acuerdo a lo que ustedes consideren respecto a esta pregunta. ¿Cuáles son, a tu consideración, las aportaciones de los himenópteros a los cultivos agrícolas? Y nos hacen favor de lanzarla. Ok, perfecto. Clarísimo, ¿no? La respuesta. Sí, Bueno, ahí sí, van. Sigue votando la gente. sí, sí, está muy bien. Bien, Perfecto. se está moviendo. Sí, sí, Muy sí, bien. excelente. Muy bien, bueno, pues ahí es bastante clara la respuesta, ¿verdad? Sí, Y bueno, quisiera hacer un último ejercicio y aquí tenemos esta pregunta: para sostener una relación de cooperación entre productores agrícolas y productores apícolas se requiere desde su punto de vista, ¿cuál sería esto que necesitamos, ¿no? ¿Cuál sería, en qué consistiría esta cooperación? Entonces, si nos ayudan a emitir su voto. Ok. perfecto. Perfecto. Pues así es, la comunicación y la información son básicas, ¿verdad? Sí. Creo que hoy día, digamos que las redes sociales que existen, cada región, sobre todo donde estén vinculados, que obviamente están en todos lados, ¿no? Los productores agrícolas y los productores apícolas pueden, digamos que dependiendo de la superficie de terreno y dependiendo del producto, porque no todos los productos que se aplican son insecticidas. Tienen una gama de productos que tienen otra función, por ejemplo, los antimicóticos o los que antivirales o algún otro que tiene efecto específico sobre algunas plagas que sabemos que existen y que obviamente los agricultores mencionan que si ellos no lo aplican pierden su producción y si su producción ellos dejan de recibir ingresos y en el caso de la agricultura un cultivo tarda muchos meses en darnos resultados, darnos recursos, o sea, se invierte mucho y si no lo aplicamos se pierde. Es obvio que también hay que tener cuidado y lo hemos platicado con los apicultores, que pues ellos se preocupan porque sus abejas van y toman. Pero recordemos que en el caso de la apicultura, número 1, las abejas su actividad la comienzan a temperaturas de 18 grados, o sea, para trabajar en las flores y demás, 18 grados centígrados y hasta máximo 30. O sea, en ese rango de temperatura es cuando comienzan a trabajar. Quiere decir que, como ustedes lo mencionan en el manual, si cambiamos los horarios de aplicación de algunos tipos de productos químicos, sobre todo insecticidas, en horarios en los que no están las abejas, obviamente previa comunicación a todos los apicultores en la zona para que si vamos a hacer una aplicación muy grande de algún tipo de producto que las llegue o las pueda llegar a afectar, pues de alguna manera se bloqueen, que se cubran, que se tapen, que no se les permite la salida. Obviamente esto implica mucho trabajo, no crean que es fácil. Implica mucho trabajo tanto para el apicultor, pero el agricultor, pero se verían beneficiados. Avisarles con tiempo. A veces con unas cuantas horas es suficiente, pero sobre todo, número 1, que el productor agrícola aplique las dosis indicadas en la etiqueta. No es al ojo por ciento. Si se comienzan a aplicar eso de al ojo por ciento, cometemos errores. Número 2, que utilicen los equipos de protección correspondientes. Para eso son. Por eso vienen indicados.
Y obviamente, pues si yo aviso con 24 horas de anticipación, un poquito más, poquito menos, de mi plan de trabajo a través de una medio electrónico como son las redes sociales, ya sabemos en qué región se va a aplicar. Hoy día estamos trabajando en 2 grupos de redes sociales en las que estamos teniendo como mucha comunicación y que todo el mundo sabe qué recurso hay, dónde hay un enjambre, qué se puede aplicar. Entonces, si alguien está cercano al área donde se va a poner un insecticida, se comunica, oye, ¿de en qué horario lo vas a hacer? Se pueden, al tener esta comunicación, se pueden evitar problemas y se pueden beneficiar mucho y apoyarse en otro tipo de elementos, porque un agricultor o un productor agrícola con experiencia nos puede ayudar también a recuperar, en este caso, plantas de la zona, que eso el apicultor no lo sabe, y que serían de beneficio las flores nativas para sus abejas y evitar tanto la contaminación como ir creciendo y desarrollando cultivos diferentes a los monocultivos. Muy bien, gracias, doctor. Muchísimas gracias por ampliar la información. Voy a empezar con con estas preguntas que tenemos ya aquí en esta parte, en este icono que tiene el público disponible, donde hay un icono que tiene una Q y una A. Ahí estamos planteando las preguntas. Voy a iniciar con esta que dice, ¿qué recomienda en política pública que debería cambiar para mejorar la situación de los polinizadores y a quién debería implementarlo? SADER, Semarnat, Conavio, otros. Uy, buena pregunta. No, esta pregunta, ya la estuvimos trabajando, estuve trabajando en un foro y hay muchas ideas. Obviamente, primero se requieren recursos públicos, en este caso lo que serían subsidios para apoyar a los apicultores. Como yo lo mencioné en mi presentación, permítanme entonces yo. Sí. Perdón, me confié en la batería y se acabó. Ya, sí, me confiesas, me pareció. Algo que estamos viendo es, en México, aunque sea un país del tercer mundo, como lo califican, como en Europa, pues todos los apicultores y los agricultores y todos los que estamos en el sector primario nos quejamos de que obviamente no recibimos nuestra percepción económica que requerimos, algunos un poquito más, un poquito menos. Hay quienes les sale más barato, pero porque trabajan y consumen o compran por mayoreo. En el tercer mundo, desgraciadamente, todo lo compran al menudeo y les sale muy caro. Eso afecta su presupuesto. Entonces, algo que se requiere son subsidios. Subsidios que ayuden al desarrollo en este caso, tanto de la agricultura como de la apicultura. Y eso es importante, eso se hace a través de recursos federales. ¿Cómo se hace? Pues son proyectos anuales que se tienen que meter y que se tienen que solicitar. No nos van a dar todo lo que queremos, pero un subsidio bien aplicado nos puede ayudar mucho, sobre todo para ayudar a sobrevivir a nuestras abejas o al campo. Número 2, se tiene que hacer una amplia difusión en ferias y demás, pero no en el país, en el extranjero, para los productos mexicanos. Y número 3, se tiene que hacer una amplia difusión y cultura para que nuestros ciudadanos aprendan a consumir alimentos mexicanos y sobre todo en este caso la miel. Sobre todo porque ayudaría mucho al productor en este caso mexicano. Entonces, hay muchas cosas, pero sí se requiere subsidios, programas y que se adquieran. Como les comentaba, hay recursos que son federales, estatales y municipales, aprovecharlos todos ellos. ¿Cómo hacerlos? Pues tenemos que aprender a pedir, desgraciadamente, proyectos, aprender a pedirlos y trabajarlos. De acuerdo. No sé si algo faltaba de la pregunta. No, más bien voy a continuar con la siguiente porque tenemos muchas, entonces bueno, en el tiempo que tenemos disponible es tratar de abordar lo más que podamos. Dice otra pregunta. He leído por ahí que una abeja tiene que visitar 1.600 flores para producir una gota de miel. ¿Está tan afectado su entorno natural que en un futuro, al ritmo en que vivimos, afectará la producción de la miel? Sí. Sí, el año pasado, por ejemplo, nosotros tenemos un área que está desapareciendo, era área rural, ahora es una semiurbana, o sea, rural y urbana.
pero está desapareciendo el campo y definitivamente no hay producción de néctar. Y eso aunado al cambio climático en donde no hay lluvias, puede haber floración, pero no hay agua, entonces no hay néctar. Entonces sí afecta a la producción, es definitivo. Si no hay la floración y obviamente la combinación con las condiciones ambientales adecuadas, sí se puede. Bien, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos aquí dice, hay plagas que afectan a las abejas, pero ¿qué se sabe de enfermedades, sobre todo las que aparecen por las cambiantes condiciones de nuestro ecosistema? ¿Creamos condiciones para que otros patógenos que antes no las atacaban, ahora sí? Bueno, sabemos nosotros que, por ejemplo, cuando se hacen actividades ilegales, por decirlo así, de traer especies animales de otros lugares o de otras regiones, sí podemos tener problemas. Por ejemplo, en 2016 se peleó mucho por traer bombus, en este caso, de Europa para América, y solamente una persona defendió el aspecto de que traer especies diferentes a las que existen en el país podría afectar porque no sabemos qué traen. O sea, como yo comentaba, hay una doctora que trabaja con nosotros, Adriana Correa Benítez. Nosotros decimos que no hay virus porque así lo marcaba el CPA, pero en realidad no es que no hubiera, sino que no teníamos la tecnología para identificarlos. Hoy que lo tenemos, gracias a apoyos, en nuestro caso por parte del Instituto Pasteur en Francia, pues ya los comenzamos a identificar y sí los tenemos y nos afectan y a veces no sabemos en qué grado y cuál es la pérdida que tenemos. Sí hay patógenos, algunos todavía desconocemos que los tenemos. Hacemos diagnósticos presuntivos, pero a veces no estamos seguros, porque obviamente se requiere de un recurso para hacer un diagnóstico eficiente y tiene un costo, obviamente. Para un apicultor normal es muy complicado. Además, hasta tener la relación con la persona que te puede hacer la toma de muestra y realizar todo el proceso de diagnóstico. En la mayoría de los casos, las enfermedades ya las conocemos, obviamente nada más hacer un diagnóstico confirmativo. Existen laboratorios en el país, pero vuelvo a la misma, son costos para el productor y para poder obtener resultados. Un productor grande no tiene problemas, pero un pequeñito sí tiene muchos problemas. Sí. Ok, gracias, doctor. ¿Y cuál sería la mejor barrera natural para evitar que las abejas salgan de su entorno de seguridad? ¿Y cuál sería su altura? Esto nos pregunta Joaquín Fuentes. De su altura, bueno, las abejas pecorean principalmente una superficie de 500 metros alrededor de la colmena para su alimentación, pero conforme va desapareciendo, ellas van ampliando. Hay datos que se mencionan en algunas investigaciones que hay abejas que pueden viajar hasta 18 kilómetros, pueden recorrer hasta 900 metros en una hora. La cuestión aquí es que mientras más lejos van es como un automóvil. Sí consiguen alimento, pero de regreso lo van consumiendo. Entonces, mientras más lejos van, menos recursos traen y gastan más, se desgastan mucho. O sea, es variable. Lo importante es que las abejas estén en un entorno donde haya una abundante producción de néctar por diferentes plantas para tener el aporte tanto de néctar y de polen que necesitan para sobrevivir y que no viajen tan lejos. Más o menos el radio de acción de una colmena es de 1 kilómetro 250 a 1,5 kilómetros, o sea, 3 kilómetros de diámetro. Pero obviamente si existe una sobrepoblación de abejas, pues como todo, es competencia. Y cuando hay muchas abejas, acordémonos que las abejas recogen todo lo que encuentran. Cualquier himenóptero nativo de la zona también se ve afectado. O sea, no solamente son las abejas, son otras abejas solitarias o himenópteros que también requieren de recursos para sobrevivir. Y aquí lo que hablamos es de la sobrevivencia en este caso, de las especies que están dentro de nuestro hábitat y que no desaparezcan. Así es complicado, pero obviamente lo recomendable es reforestar con plantas nativas todos los entornos que no se ocupan para agricultura y que puede ser de beneficio para la apicultura, porque desgraciadamente aprovechamos el lugar, deforestamos y no volvemos a reforestar. Y a veces lo que cometemos como error es plantar cualquier cosa, y no es plantar cualquier cosa, es las plantas nativas de cada región.
Correcto. Bien, aquí hay una Yo pregunta quisiera que... ampliar, yo quisiera ampliar un poquito Sí, el comentario claro, de adelante. este tema. Fíjate que aquí en Campeche, en el sureste, el Tecnológico de Chiná del Colegio de México está, están haciendo un trabajo de investigación acerca de todas las plantas nativas que aquí hay. Por supuesto, es una abundancia impresionante todavía, gracias a Dios. Ya nosotros tenemos deforestado tanto. Y se están haciendo investigaciones acerca de qué cantidad y qué calidad de néctar se están haciendo de todas las flores. Pero además se está haciendo la investigación en qué momento está ofreciendo, obvio, tomando en cuenta el cambio climático, la oferta a la planta de ese néctar a las abejas. De manera que esa información, después de ser procesada y con, yo estoy seguro, a mediano plazo, pueda darle al apicultor y al agricultor que quiere ser cooperante y que hay que hacer también a que los agricultores se hagan apicultores, ¿verdad? ¿Qué tipo de plantas, por supuesto, siempre que sean nativas, pueden ser plantadas deliberadamente por los productores para que de alguna manera ofrezcan una serie de néctar y polen a lo largo de todo el año, ¿sí? Aquí en el sureste está muy bien indicada la época de cosecha, que es de enero a junio. En mayo más bien ya terminó la cosecha. En junio que empiezan las lluvias, la fenología de las plantas cambia. Sin embargo, hay algunas plantas de esta región que siguen ofertando néctar y polen a los insectos. Y ese es precisamente el trabajo de investigación. ¿Qué plantas son muy interesantes para la producción? Eso lo sabemos, pero ¿qué plantas son las que nos pueden ofertar alimentación para nuestras abejas y que esa alimentación no haga que las abejas vayan a campos de cultivo donde eventualmente puedan intoxicarse, ¿verdad? También se está haciendo. Entonces, eso va a ser muy interesante. Hay que tener en cuenta que aquí en Campeche, la mayoría de los cultivos son temporaleros todavía. No tenemos sistemas de riego tan bien establecidos como es en el norte, como es en Sinaloa. Aquí todavía los sistemas de riego son muy poquitos, ¿verdad? Entonces, la actividad agrícola se da a partir del mes de junio hasta que nuevamente empieza la sequía, que aquí empieza en enero, ¿verdad? Ese era el comentario. Gracias. Muchas gracias, médico. Gracias por ampliar esta información. Y bueno, pues tenemos ya el tiempo justo. Aquí hay algunas preguntas que de alguna manera están relacionadas con las respuestas que ya dieron nuestros panelistas. Nos preguntan también cómo se puede acceder al Manual de Buenas Prácticas Agrícolas que se acaba de presentar. Yo se los estaré enviando vía correo electrónico para que puedan tener ustedes acceso, descargarlo en PDF. Y bueno, también nos preguntan si existe algún directorio de productores de miel de abeja melipona en el país. No sé si nuestros panelistas nos puedan orientar al respecto. Está la Universidad de Ecosur, hay un grupo de en especial de ¿cómo se llama? De investigadores y de sociedad para los meliponicultores. Pero ahorita no lo tengo a la mano, pero sí se los puedo enviar. Se los puedo dejar a su disposición para que se comuniquen con ellos. Y hay un libro que se está sacando al respecto de las meliponas o de las abejas nativas. Sí existe. Bien. Ok. Bueno, tenemos más preguntas, solo que tenemos el tiempo ya justo. Me gustaría proponerle a los participantes que nos den oportunidad de reunir sus preguntas y también de darle más tiempo al doctor, de quizás de responderlas y podérselas hacer llegar vía correo electrónico para poder ampliar. Tenemos un tiempo limitado dentro de estos espacios virtuales, entonces yo quisiera agradecer nuevamente la participación de nuestros panelistas, la participación de toda la gente que amablemente se ha conectado el día de hoy para seguir aprendiendo, seguir retroalimentando estos espacios de conocimiento. Agradecemos de verdad, doctor Liborio, muchísimas gracias al médico Oscar Romero, a su equipo de trabajo, nuevamente a todos los que están asistiendo, a las personas que han hecho posible que este evento se lleve a cabo. Y bueno, pues yo estaré en comunicación con los participantes, tanto para hacerles llegar las presentaciones del día de hoy, el manual,
y también los materiales que tengamos disponibles al respecto para compartirlo con ustedes. Si alguien tiene alguna o quisiera recibir capacitación de parte de PROCYT, pues podemos organizarla. Les dejo mi correo electrónico también, bueno, que muchos ya lo tienen. Es brodriguez@procyd.org.mx. Aprovecho también para hacer una invitación a nuestro próximo webinar, que es el 25 de agosto. Tenemos un taller titulado Aplicaciones efectivas de agroquímicos y calibración de equipos de aspersión. Entonces, bueno, yo no tengo más que agradecer su presencia, seguir en contacto con ustedes para dar respuesta a las preguntas, algunas preguntas que quedaron pendientes, que otras de alguna manera se respondieron con la retroalimentación que nos dieron los panelistas. Y bueno, pues estamos en comunicación, estaré en contacto con ustedes vía correo electrónico. Agradezco muchísimo y bueno, pues que tengan todos ustedes muy buena tarde y por favor, cuídense mucho.